Brasil en crisis, Rafinha desaparece y Ancelotti bajo presión. Golactu. Hola a todos y bienvenidos a Golactu. Antes de comenzar este video, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita de notificaciones y deja tu like para no perderte ninguna noticia del Mundial 2026. Porque hoy tenemos una auténtica bomba que está sacudiendo al mundo del fútbol. Brasil, una de las grandes favoritas para conquistar la Copa del Mundo, ha comenzado su aventura con muchas más dudas que certezas. La selección no pasó del empate ante Marruecos y la actuación del equipo ha provocado una ola de críticas en Brasil y en todo el planeta. Mientras Vinicius Junior salvaba a su selección con un auténtico golazo de estrella mundial, el resto del equipo sufría enormemente sobre el terreno de juego. Pero eso no es todo. Las críticas apuntan directamente a Carlo Ancelotti. Muchos analistas consideran que el técnico italiano se equivocó en su planteamiento táctico y que Marruecos mereció incluso la victoria. Además, un hombre aparece como el gran perjudicado de este caos futbolístico. Rafinha, el extremo brasileño, volvió a pasar desapercibido y muchos aficionados se preguntan si realmente está siendo utilizado en la posición correcta. ¿Está Ancelotti desperdiciando el talento de uno de los jugadores más importantes de Brasil? ¿Puede esta selección ganar el Mundial jugando de esta manera? ¿Y qué quiso decir Ancelotti cuando declaró que el Mundial no se gana en el primer partido? Quédate hasta el final porque vamos a analizar todas las polémicas, las reacciones de la prensa internacional y las consecuencias que este empate puede tener para el futuro de Brasil en el Mundial 2026. Comenzamos. Un Brasil sobrevive, pero no convence. La segunda parte comenzó con una enorme expectativa entre los aficionados brasileños. Muchos pensaban que Carlo Ancelotti había aprovechado el descanso para corregir los problemas evidentes del primer tiempo. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Brasil seguía mostrando las mismas dificultades. La circulación del balón era lenta. Las transiciones defensivas seguían siendo peligrosas. Y Marruecos continuaba encontrando espacios con demasiada facilidad. Los Leones del Atlas salieron al segundo tiempo con la misma personalidad que habían mostrado durante los primeros 45 minutos. No tenían miedo, no se escondían, no parecían impresionados por el escudo brasileño. Todo lo contrario, jugaban con la confianza de un equipo que sentía que podía ganar el partido. Y esa sensación se transmitía en cada acción, en cada presión, en cada recuperación, en cada combinación ofensiva. Mientras tanto, Brasil parecía un equipo sin identidad clara, un equipo que todavía busca su mejor versión. Y eso resulta preocupante cuando hablamos de una selección que aspira a conquistar la Copa del Mundo. Marruecos dominaba los detalles. En los grandes torneos los detalles suelen marcar la diferencia. Y durante gran parte del encuentro, esos detalles favorecieron a Marruecos. Las disputas individuales, las segundas jugadas, la intensidad en la presión, la organización táctica. Todo parecía inclinarse hacia el conjunto africano. Incluso los aficionados neutrales comenzaban a sorprenderse, porque sobre el césped no parecía que estuvieran jugando una potencia histórica y una selección supuestamente inferior. Parecía exactamente lo contrario. Brasil sufría, Marruecos disfrutaba. Brasil dudaba, Marruecos crecía. Brasil esperaba una genialidad, Marruecos construía fútbol. Las decisiones de Ancelotti generan polémica. Las críticas no tardaron en aparecer, y muchas apuntaban directamente hacia Carlo Ancelotti. El entrenador italiano llegó a Brasil como una especie de salvador, como el hombre capaz de devolver a la selección a la cima del fútbol mundial. Pero este primer partido dejó muchas preguntas abiertas. ¿Por qué apostar por ciertas posiciones improvisadas? ¿Por qué renunciar a algunos automatismos que habían funcionado anteriormente? ¿Por qué el equipo parecía tan desconectado entre líneas? Los periodistas brasileños comenzaron a plantear estas cuestiones incluso antes de que terminara el encuentro. Y las redes sociales explotaron. Miles de aficionados cuestionaban el planteamiento. Otros defendían al entrenador, recordando que apenas lleva unos meses al frente del proyecto. Pero una cosa estaba clara. El debate acababa de comenzar. Vinicius sigue siendo la gran esperanza. Si hubo una noticia positiva para Brasil, fue el rendimiento de Vinicius Junior. Aunque durante muchos minutos estuvo desaparecido. Aunque apenas recibió balones en ventaja. Aunque el sistema colectivo no le ayudó. Cuando apareció, cambió el partido. Y eso es precisamente lo que hacen los grandes jugadores. Marcan diferencias incluso cuando el contexto es desfavorable. Su gol fue una demostración de talento puro, una acción individual,
una aceleración, un cambio de ritmo y un disparo espectacular imposible para el portero rival. Fue un gol que recordó por qué tantos aficionados brasileños depositan sus esperanzas en él. Porque cuando Vinicius encuentra espacios puede decidir cualquier encuentro. ¿Una dependencia excesiva de las estrellas? Sin embargo, el gol también dejó una reflexión incómoda. Brasil depende demasiado de sus individualidades. Durante muchos tramos del partido, el equipo fue incapaz de generar peligro colectivo. No existían combinaciones fluidas. No aparecían movimientos coordinados. No se observaba una estructura ofensiva clara. Todo parecía depender de una inspiración aislada. Un regate de Vinicius, una acción de Rodrigo, una aparición de algún jugador creativo. Y eso puede resultar insuficiente cuando la competición avance, porque los campeones del mundo suelen tener algo más que talento individual. Tienen organización, tienen equilibrio, tienen mecanismos colectivos. Y precisamente ahí es donde Brasil todavía genera dudas. Y Casemiro sufre como nunca. Otro de los nombres más comentados fue Casemiro. El veterano mediocampista tuvo una noche complicada. Las piernas ya no responden igual que hace algunos años. Y eso quedó expuesto en varias acciones. Llegaba tarde a las coberturas. Sufría cuando el partido se aceleraba. Y tenía dificultades para controlar las transiciones. Su experiencia sigue siendo valiosa. Su liderazgo también. Pero muchos aficionados se preguntan si puede sostener físicamente un torneo tan exigente. La pregunta comienza a aparecer en los programas deportivos. Y seguramente seguirá creciendo durante los próximos días. Marruecos manda un mensaje al mundo. Más allá del resultado, Marruecos dejó una impresión extraordinaria. La selección africana demostró que no está en el Mundial simplemente para participar. Está para competir, está para sorprender y está para enfrentarse a cualquiera. Su actuación fue una declaración de intenciones. Los jugadores mostraron personalidad, mostraron calidad técnica, mostraron disciplina táctica y mostraron una confianza impresionante. Muchos expertos consideran que Marruecos puede convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo. Y después de este partido resulta difícil llevarles la contraria. El camino de Brasil se complica. El empate no es una tragedia, pero tampoco es el comienzo que Brasil esperaba. Ahora la presión aumenta. Cada partido será analizado con lupa. Cada decisión de Ancelotti será debatida. Y cada actuación de las estrellas brasileñas será observada por millones de personas. Porque cuando representas a Brasil, las expectativas siempre son enormes. No basta con competir, no basta con jugar bien. El objetivo es ganar. Y después de este debut, la sensación general es que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. La Copa del Mundo apenas comienza, pero las primeras dudas ya están instaladas alrededor de la Seleção. Rafinha, la primera gran víctima del caos táctico de Ancelotti. Si Vinicius Jr. fue el héroe que evitó una derrota histórica de Brasil, Rafinha fue probablemente el gran perjudicado de la noche. El delantero del FC Barcelona abandonó el terreno de juego completamente agotado. Pero el cansancio físico no era el único problema. También existía una evidente frustración. Frustración por no haber podido mostrar su mejor versión. Frustración por verse obligado a desempeñar funciones que no potencian sus cualidades. Y frustración por formar parte de un sistema que todavía parece no tener una identidad clara. Mientras algunos aficionados observaban el resultado final, otros comenzaron a fijarse en un detalle preocupante. Rafinha estaba desapareciendo poco a poco dentro de la estructura táctica de Brasil. Y eso es algo que pocos imaginaban antes del Mundial. De estrela del Barça a obrero de la Seleção. Durante la última temporada, Rafinha fue uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. Con Hansi Flick encontró estabilidad, encontró confianza y sobre todo encontró un rol perfectamente definido. Sabía dónde recibir, sabía dónde atacar, sabía cómo participar. Todo parecía natural, todo parecía sencillo, pero en la selección ocurre exactamente lo contrario. Con Carlo Ancelotti, Rafinha parece un futbolista diferente, no porque haya perdido calidad, no porque haya bajado su nivel, sino porque nadie termina de entender cuál es exactamente su función. El problema de jugar en todas partes. Muchos entrenadores valoran la polivalencia, y es cierto que tener futbolistas capaces de adaptarse a diferentes posiciones resulta muy útil. Sin embargo, existe un límite. Cuando un jugador ocupa demasiados roles diferentes, corre el riesgo de perder influencia. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Rafinha aparece por dentro, luego aparece por fuera. Después ayuda en defensa, más tarde vuelve al centro del campo.
y finalmente termina lejos del área rival. El resultado es evidente. Participa en muchas zonas, pero no domina ninguna. Corre muchísimo, pero genera poco peligro. Trabaja para el equipo, pero pierde protagonismo individual. Todo gira alrededor de Vinícius. Otro aspecto que genera debate es la dependencia ofensiva de Vinícius Jr. La selección parece construida para potenciar al extremo del Real Madrid. Las jugadas pasan por él, las transiciones buscan constantemente su velocidad, y gran parte de los movimientos ofensivos están diseñados para liberarle espacios. Esto beneficia enormemente a Vinícius, pero también provoca un efecto secundario. Rafinha termina sacrificándose para equilibrar el sistema, y cuando eso sucede pierde libertad, pierde presencia ofensiva y pierde oportunidades de brillar. El hombre que carga el piano. En Brasil existe una expresión muy popular dentro del fútbol: carregar o piano. Se utiliza para describir a esos jugadores que realizan el trabajo más duro para que otros destaquen. Y muchos periodistas consideran que Rafinha se ha convertido precisamente en eso. Mientras Vinícius recibe los focos, mientras las cámaras buscan sus regates, mientras las portadas destacan sus goles, Rafinha aparece cubriendo espacios, persiguiendo rivales, tapando errores defensivos y realizando sacrificios tácticos constantes. Son tareas necesarias, pero difícilmente generan reconocimiento. Un centro del campo completamente roto. El problema se agravó por el bajo rendimiento colectivo. Brasil perdió demasiados duelos en la zona central. Casemiro sufría constantemente. Bruno Guimarães intentaba apagar incendios. Y Rafinha se veía obligado a retroceder una y otra vez. En lugar de recibir cerca del área rival, recibía cerca de su propia portería. En lugar de atacar espacios, debía cubrirlos. En lugar de crear peligro, tenía que solucionar problemas. Y así resulta prácticamente imposible destacar. La única ocasión clara. A pesar de todas las dificultades, Rafinha consiguió generar una oportunidad importante. Llegó en el minuto 77. Fue una de las pocas veces que la conexión con Vinícius funcionó realmente. El pase fue preciso, la posición era buena y el disparo parecía peligroso. Pero Bono respondió con una gran intervención. Muchos aficionados creen que aquella acción resume perfectamente su partido. Poco contacto con el balón, pocas oportunidades y una sensación permanente de desaprovechamiento. Los cambios de Ancelotti también generan dudas. Las críticas hacia Carlo Ancelotti no se limitan únicamente al caso de Rafinha. Varias de sus decisiones fueron cuestionadas. La apuesta por Ibáñez como lateral derecho generó enormes problemas defensivos. El experimento no funcionó y Marruecos explotó constantemente ese sector del campo. Posteriormente llegó el cambio, pero para muchos ya era demasiado tarde. El caso Igor Thiago. La elección de Igor Thiago como delantero titular también sorprendió. Muchos esperaban otras alternativas, especialmente teniendo en cuenta la presencia de jugadores con más experiencia internacional. Durante gran parte del encuentro el delantero estuvo desconectado. Le costó participar, le costó generar peligro y terminó siendo sustituido. Las críticas aparecieron inmediatamente después del partido. ¿Y dónde está Endrick? Uno de los nombres más repetidos entre aficionados y periodistas fue Endrick. La joven promesa brasileña sigue generando una enorme expectativa. Muchos consideran que su energía, su movilidad y su capacidad para romper defensas podrían aportar soluciones a los problemas ofensivos de Brasil. Por eso la presión sobre Ancelotti aumenta, porque cada decisión será comparada con las alternativas que permanecen en el banquillo. Brasil necesita reaccionar rápido. Lo más preocupante para la selección no es únicamente el empate, es la sensación que dejó el equipo. La falta de automatismos, la ausencia de equilibrio y la dependencia excesiva de las individualidades. Todavía queda mucho mundial. Todavía existe margen de mejora. Pero el tiempo empieza a correr. Y si Ancelotti no encuentra rápidamente una estructura capaz de potenciar a jugadores como Vinícius, Rafinha, Rodrigo y compañía, las dudas podrían transformarse en una auténtica crisis, porque en Brasil las expectativas siempre son máximas. Y cuando la camiseta pesa tanto como la historia, los errores se pagan muy caros. Ancelotti bajo fuego. El Mundial no se gana en el primer partido. La tensión podía sentirse en cada rincón del MetLife Stadium. Los periodistas brasileños esperaban respuestas. Los aficionados exigían explicaciones, y Carlo Ancelotti compareció ante los medios con el rostro serio de alguien que sabe perfectamente que su equipo había decepcionado. Brasil acababa de empatar 1-1 frente a Marruecos en su estreno mundialista.
Un resultado que, sobre el papel, no parece catastrófico. Pero el problema no era el marcador. El problema era la imagen. Porque durante muchos minutos la selección pareció un equipo vulnerable. Un equipo sin equilibrio. Un equipo que sobrevivió gracias a una genialidad individual de Vinícius Jr. y no gracias a una idea colectiva clara. La rueda de prensa más difícil de Ancelotti. Desde que asumió el cargo de seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti había disfrutado de un ambiente relativamente tranquilo. Su llegada fue celebrada, su experiencia inspiraba confianza, y sus éxitos en el fútbol europeo parecían suficientes para convencer a la mayoría. Pero después del empate contra Marruecos, el escenario cambió radicalmente. Por primera vez, la prensa brasileña comenzó a cuestionarlo de manera directa. Las preguntas fueron duras. Las críticas aparecieron desde el primer minuto. Y el técnico italiano tuvo que responder bajo una presión enorme. Aún así, intentó transmitir calma, intentó proteger a sus jugadores, e intentó evitar cualquier sensación de pánico dentro del grupo. El Mundial no se gana en el primer partido. La frase que más repercusión tuvo fue inmediata. Ancelotti recordó que ningún equipo conquista una Copa del Mundo en el partido inaugural. Para el entrenador italiano, el resultado no debe interpretarse como una sentencia definitiva. El objetivo sigue siendo avanzar de ronda, crecer progresivamente y llegar a los cruces en la mejor forma posible. Sin embargo, muchos aficionados no quedaron convencidos, porque una cosa es el resultado y otra muy distinta es el rendimiento. Lo que realmente preocupa en Brasil no es el empate, es la forma en que se produjo. Ancelotti reconoce los errores. Lo más llamativo fue que el propio entrenador admitió varios problemas. Reconoció la falta de equilibrio. Reconoció las pérdidas de balón, reconoció que el equipo defendió mal en determinados momentos y reconoció que Marruecos fue superior durante varias fases del encuentro. No intentó esconder la realidad, no buscó excusas, y eso fue valorado por algunos sectores de la prensa, pero al mismo tiempo aumentó las dudas, porque si el problema es tan evidente, ¿por qué Brasil no encontró soluciones durante el partido? El caso Endrick explota en Brasil. Uno de los temas más polémicos apareció cuando varios periodistas preguntaron por Endrick. Miles de aficionados esperaban verlo sobre el césped. Muchos creen que su energía y agresividad ofensiva podrían aportar algo diferente a este equipo. Pero Ancelotti evitó entrar en el debate. Su respuesta fue clara. No quería hablar de nombres individuales. Prefería analizar el rendimiento colectivo. Sin embargo, la discusión ya estaba instalada y probablemente seguirá creciendo en los próximos días. La prensa internacional también duda. Las críticas no llegaron únicamente desde Brasil. Diversos medios internacionales coincidieron en un diagnóstico similar. Brasil mostró demasiadas dificultades. Brasil sufrió en defensa. Brasil careció de creatividad. Y Brasil dependió excesivamente de Vinícius Jr. para mantenerse con vida en el encuentro. Para una selección que aspira al título mundial, estas señales generan preocupación. Vinícius, el salvador de una noche oscura. En medio del caos apareció nuevamente Vinícius. El delantero del Real Madrid protagonizó la acción más brillante del partido. Un gol espectacular, una demostración de talento puro y una muestra de por qué millones de brasileños consideran que debe ser el líder de esta generación. Sin embargo, incluso esa actuación genera preguntas. ¿Qué ocurrirá si Vinícius tiene un mal día? ¿Qué ocurrirá si los rivales logran neutralizarlo? ¿Tiene Brasil suficientes recursos colectivos para competir contra las mejores selecciones del torneo? Haití. Ya no parece un partido sencillo. Sobre el papel, Haití es el rival más accesible del grupo. Pero después de lo visto frente a Marruecos, nadie en Brasil se atreve a subestimar a nadie. La presión será enorme, porque cualquier nuevo tropiezo podría complicar seriamente la clasificación. Y porque el ambiente alrededor de la selección se ha vuelto mucho más tenso de lo que muchos imaginaban hace apenas una semana. El hexacampeonato sigue siendo una ilusión, pero también una incógnita. Brasil llegó al Mundial con el sueño del hexacampeonato, con la ilusión de conquistar la sexta estrella, con la esperanza de devolver al país al lugar que históricamente considera suyo. Pero el debut dejó más preguntas que respuestas. ¿Puede Ancelotti encontrar rápidamente el equilibrio? ¿Podrá Rafinha recuperar protagonismo? ¿Veremos a Endrick en el próximo partido? ¿Regresará Neymar antes de lo previsto? ¿Es realmente Brasil uno de los grandes favoritos? Las próximas jornadas ofrecerán respuestas. Pero una cosa ya está clara. El empate frente a Marruecos ha encendido todas las alarmas.
y Carlo Ancelotti afronta ahora el mayor desafío desde que asumió el mando de la selección más laureada de la historia del fútbol. Conclusión. Y así termina una de las noches más polémicas de Brasil en este inicio del Mundial 2026. La selección evitó la derrota gracias a un auténtico golazo de Vinícius Jr. Pero las dudas siguen creciendo alrededor del equipo de Carlo Ancelotti. Marruecos dejó una imagen impresionante y estuvo muy cerca de conseguir una victoria histórica, mientras que Brasil mostró problemas tácticos, falta de equilibrio y una preocupante dependencia de sus individualidades. Además, el caso de Rafinha sigue generando debate entre aficionados y periodistas. Muchos creen que el jugador del FC Barcelona está siendo utilizado en un rol que no le permite mostrar todo su potencial. Por su parte, Carlo Ancelotti intenta mantener la calma y asegura que esto apenas comienza. Según el técnico italiano, los mundiales no se ganan en el primer partido y todavía queda mucho camino por recorrer. Pero ahora la gran pregunta es, ¿puede Brasil corregir sus errores a tiempo para luchar por el título? ¿Debe Ancelotti cambiar su sistema táctico para aprovechar mejor a jugadores como Rafinha y Vinícius? Marruecos es realmente una de las grandes sorpresas de este Mundial 2026. Déjanos tu opinión en los comentarios porque queremos leer qué piensas sobre este empate que ya está dando la vuelta al mundo. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Golactu y activar la campanita de notificaciones para recibir todas las noticias, polémicas, análisis y últimas novedades del Mundial 2026. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo video de Golactu.